¿Quieres llevar tus ilustraciones al siguiente nivel con Procreate? Descubre todos los secretos en este tutorial. Hola a todos, hoy os traigo un tutorial donde aprenderemos a utilizar Procreate, desde los trucos más básicos hasta los más avanzados. Además, realizaré una ilustración donde podremos aplicar todo lo aprendido. Procreate es una aplicación enfocada en la ilustración, especialmente para iPad. Hablaremos sobre su interfaz, herramientas clave, trucos que harán que tu trabajo sea más fluido y finalmente te comentaré algunos consejos que harán que le puedas sacar el máximo partido a esta aplicación. Pasamos a este tutorial con la voz en off para poder hacerlo más visual. Lo primero de todo comentar que Procreate es una aplicación de pago único, lo que quiere decir que una vez lo pagas ya lo tienes para siempre y no es nada caro. Yo por lo menos lo compré por 10 euros. Así que es bastante asequible. Una vez lo compras y lo instalas, te aparece ya en el iPad con este simbolito que parece una pluma de colores. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrirlo. Y lo primero que nos aparece es la galería. La galería de Procreate es bastante bonita. Se pueden hacer grupos o carpetas que reúnan una serie de ilustraciones en concreto. Es decir, si tú tienes varias ilustraciones sueltas, lo que puedes hacer es agruparlas para que así puedas tener la galería mucho más organizada y encontrar más fácilmente tus proyectos. Yo lo tengo, como podéis ver, lleno de grupos y de carpetas, cada una clasificada por su temática. Esta, por ejemplo, son obras para las redes sociales, estas son mis ilustraciones o concepts originales. Estos son estudios pictóricos. Aquí tenemos Draw This in Your Styles. También tenemos fanarts. Bueno, un sinfín de cosas. Y es muy fácil de usar. Tú, por ejemplo, si tienes una ilustración que quieres meter en un grupo, lo que tienes que hacer es simplemente presionar la ilustración con el dedo y arrastrarla hacia el grupo al que quieres añadirla. Si lo que quieres es crear un grupo desde cero, también lo que podéis hacer es exactamente lo mismo, pero con ilustraciones que estén sueltas. Nosotros, por ejemplo, ahora queremos añadir esta a un grupo nuevo. La pinchamos, la arrastramos y la llevamos a otra ilustración y así se crea el grupo. Una vez entras, ahí están tus ilustraciones. Lo que puedes hacer es renombrarla para que así sepas cuál es ese grupo, y así de sencillo. También hay otra manera de hacerlo, que es desde seleccionar. Tú puedes seleccionar diferentes ilustraciones y clicar grupo. También puedes, vista previa, compartir tus ilustraciones, duplicarlas o eliminarlas. Si miramos a la esquina superior derecha, podemos ver también importar, lo que quiere decir que podemos importar una imagen desde nuestro iPad, o foto, lo que quiere decir es que podemos crear un lienzo haciendo una foto con el propio iPad. Luego tenemos aquí un más, que es para crear nuevos lienzos. Este más, una vez lo clicas, aparecen diferentes tamaños predeterminados o tamaños que has creado tú de lienzo. Puedes seleccionar el que quieras y crearás un lienzo nuevo, pero si lo que quieres es crear uno con unas proporciones o unas características que no aparecen aquí, lo que tienes que realizar es apretar a la esquina superior derecha con otro más pequeñito, y aquí podrás seleccionar cómo quieres que sea el lienzo en cuanto a dimensiones y resolución. Aquí te aparecerá la cantidad de capas máximas que puedes tener en ese lienzo según el lienzo y la memoria del iPad. Luego aquí tienes perfil de color, que puedes seleccionar si es RGB o CMYK. Ya sabemos que CMYK es para imprimir y RGB es para digital. También tenemos ajustes de tiempo acelerado, ya que Procreate graba el proceso de tus dibujos o de tus lienzos. Entonces tú esa grabación la puedes exportar y aquí puedes seleccionar las características de calidad de dicho vídeo. Y por último, propiedades del lienzo, que realmente esto es qué color de fondo queremos que tenga nuestra ilustración y si queremos que el fondo esté oculto o no. Una vez lo tenemos, clicamos crear.
Una vez tenemos el lienzo creado, podemos ver que la interfaz es también muy simple, lo cual es muy bueno para que no haya muchos elementos en la pantalla y sea más cómodo trabajar. En el margen superior izquierdo podemos ver galería. Si clicamos, volvemos a la galería y vemos que nuestro lienzo se ha creado al principio de todo con un título predeterminado. Lo que podemos hacer es cambiárselo y volver a clicar. Al lado de galería tenemos una llave inglesa con un montón de nuevos apartados. Aquí podemos insertar imágenes o archivos desde nuestro ordenador, desde nuestro iPad, mejor dicho, haciendo una foto, etc. Y también podemos añadir texto. Si le damos al lienzo, podemos recortar y redimensionar el lienzo para cambiar el tamaño si no estamos conforme con el tamaño que ya teníamos. Le damos a OK. Luego tenemos ayuda de animación, ya que en el iPad se puede llegar a animar. Si clicamos nos aparece aquí un menú en el que podemos añadir fotogramas. Cada fotograma será una capa nueva y los ajustes de la propia animación. Si lo queremos ver en bucle, en ping-pong, si solo una vez, cuántos fotogramas por segundo y el papel cebolla. Luego también tenemos una guía de dibujo que es muy cómoda si necesitamos un dibujo asistido para hacer líneas rectas. Una perspectiva isométrica, otro tipo de perspectiva o simetría también. Para quitar la guía de dibujo presionamos aquí, pero también estaría bien ir antes a guía de dibujo y eliminar dibujo asistido, ya que si no, aunque no tengamos la guía, nuestra capa seguirá teniendo el dibujo asistido. Y algo muy interesante es esto de aquí, que es una referencia. Aquí podemos ver nuestra obra conforme la vamos realizando, pero también podemos añadir una imagen de referencia importándola desde aquí. Es realmente cómodo y útil, os recomiendo muchísimo utilizarlo. Y bueno, también podemos voltear el lienzo y ver su información. Aquí podemos ver los ajustes del lienzo que hemos creado, pero también algo súper guay es que podemos ver los minutos o el tiempo de trabajo que hemos tenido en este proyecto, o el que llevamos. Si le damos a compartir, podremos ver diferentes modos de exportar nuestro proyecto. Lo mejor, si lo que queremos hacer es subirlo a redes o en internet, es exportarlo en PNG, pues mantiene más la calidad. Y si lo que queremos es exportarlo de manera que podamos seguir trabajándolo en otros dispositivos, podemos hacerlo en Procreate o PSD si lo queremos también, por ejemplo, pasar a Photoshop, conservar las capas. Aquí tenemos el apartado de vídeo, que es el vídeo que he comentado antes que Procreate graba. Podemos ver el vídeo, podemos exportarlo y también podemos seleccionar que no lo grabe si queremos que ocupe menos memoria. Luego tenemos aquí esta varita mágica, que son los ajustes donde podemos tocar el tono, la saturación, el brillo, el equilibrio de color, las curvas, etc. También podemos añadir filtros como desenfoque, ruido, fulgor, aberración cromática y podemos licuar, lo cual es muy útil para hacer correcciones puntuales. Aquí tenemos la herramienta de selección. Podemos seleccionar de diferentes maneras, desde manera automática, con forma libre, un rectángulo o una elipse. Podemos añadir selección o restarla. También podemos invertir la selección y una serie de cosas más que son muy útiles. Y por último, esta flechita pues sirve para modificar nuestra selección. Podemos cambiarla de manera libre, podemos hacerlo de manera uniforme, que esto conserva las proporciones. Podemos distorsionarla, lo cual es muy útil también para cuando queremos realizar algunas cosas con perspectiva. Y podemos deformarla, también es muy útil para correcciones puntuales o otros ajustes que nos interese realizar. Tenemos la malla avanzada para editar de una manera más precisa. Y también podemos restablecer los ajustes. Por último, tenemos aquí en nuestro margen superior derecho otra serie de herramientas las cuales ya están enfocadas a pintar y dibujar. En primer lugar tenemos los pinceles. Podemos ver que el propio iPad, el propio Procreate, mejor dicho, ya trae un sinfín de pinceles predeterminados con diferentes texturas, diferentes efectos muy útiles. Y aparte tú puedes crear tus propios pinceles o importarlos desde este más y crear grupos desde este otro más. Yo tengo mi grupo de mis pinceles
donde guardo los pinceles que utilizo para absolutamente todos mis trabajos. Son los que más uso y los principales, así que es muy útil que vosotros hagáis lo mismo para encontrar de manera mucho más rápida los pinceles que utilicéis. Aquí tenemos la herramienta dedo, que sirve para difuminar o mezclar colores, y si clicáis podéis seleccionar también el pincel que queráis para que dé la textura o el efecto que busquéis en particular. Podéis seleccionar los mismos pinceles que podéis seleccionar en el primer ajuste, o la primera herramienta, mejor dicho. Y en la goma es exactamente igual, podéis seleccionar el pincel que queráis para buscar un efecto en concreto. Estos menús de aquí son los sliders que utilizaremos para cambiar el tamaño y la opacidad de nuestro pincel. Con estas flechitas podremos deshacer o rehacer los trazos que hemos realizado, y con este cuadradito conseguiremos sacar el color drop para seleccionar el color que queramos que haya por el lienzo. Aquí tenemos estos dos cuadraditos que son nuestras capas. Podemos eliminarlas, podemos duplicarlas y podemos bloquearlas si queremos evitar trabajar sin querer sobre esa capa. Aquí también tenemos nuestra capa color de fondo, que esta la podemos quitar o volver a activar igual que todas, pero si seleccionamos al dibujo de la capa podemos cambiar el color y así estaremos cambiando el color del propio fondo. También tenemos nuestros modos de fusión, que funcionan como en cualquier otro programa de dibujo. Y por último tenemos este redondel, que es el selector de colores. Es muy interesante ya que tenemos diferentes opciones para el selector. Podemos tenerlo en disco, podemos tener el cuadrado clásico, que es con el que trabajo yo, más que nada porque estoy acostumbrada. Podemos ir a armonía, que esta ventana es súper útil porque si clicamos justo debajo de colores podemos seleccionar si queremos que nos muestre el color complementario al que tenemos seleccionado, los dos complementarios divididos, los análogos, la triádica o la tetrádica. Es súper útil, yo os recomiendo muchísimo utilizarlo, yo lo utilizo siempre en todas mis obras. También podemos cambiar el color según los valores con sliders. Y tenemos otro apartado de paletas. El propio programa nos trae ya varias paletas predeterminadas, pero nosotros podemos crear las nuestras propias e incluso seleccionarlas para hacerlas predeterminadas también, valga la redundancia, para hacerlas fijas. Y si vamos al apartado de tarjetas, veremos nuestras paletas con las tarjetas de color. Esto ayuda al visual y para que sea más cómodo trabajar. Bueno, ya hemos visto todas las herramientas principales que nos enseña la interfaz. Ahora os voy a hablar de varios trucos para que vuestro trabajo pueda ser más fluido y cómodo y que os lo paséis genial realizando ilustraciones. Procreate es un programa que se mueve mucho mediante gestos, aprovechando que se trabaja sobre una pantalla táctil. Así que os voy a enseñar los gestos más comunes en Procreate. En primer lugar, os he enseñado que aquí tenemos la flecha para deshacer o rehacer nuestros últimos trazos. Eso también se puede hacer de manera mucho más rápida con los dedos. Si le damos con 2 dedos, desharemos nuestros trazos o nuestras últimas acciones. Si le damos con 3 dedos, las reharemos. Si arrastramos con 3 dedos hacia abajo, nos aparecerá un menú muy útil para cortar, copiar, duplicar o cortar y pegar una selección o una capa. Podemos cerrarla y si clicamos con 4 dedos nos aparecerá una serie de acciones que nos pueden atajar muchísimo nuestro trabajo si lo que queremos es, por ejemplo, abrir la referencia de manera más rápida o cerrarla. Si lo que queremos es voltear el lienzo, bloquear alfa de la capa, borrar la capa, combinarla hacia abajo o crear una nueva. Si clicamos aquí podemos abrir más menús. En este caso yo tengo otro menú para pinceles, así lo seleccionamos de manera mucho más rápida sin necesidad de buscarlos en el menú del pincel. Otro truco muy interesante que yo no sabía hasta hace poco
es que si tú tienes un color seleccionado y clicas o presionas el color durante un rato, aparecerá el color anterior con el que estábamos trabajando. Eso es muy útil para cuando estás haciendo sobre todo pruebas de color y necesitas volver al color anterior, pero lo has perdido porque no lo has guardado. Entonces, nada, clicas durante unos segundos al circulito de color, de selector de color, y aparecerá el color anterior. Para hacer zoom, eliminar zoom o rotar el lienzo se hace con los dos dedos. Otro truco muy útil con los gestos es que si tú quieres sacar un color sin tener que clicar a este cuadradito, podemos presionar sobre el color que estamos interesados en seleccionar y se seleccionará. Y por último, relacionado con el color, si arrastramos el color que tenemos seleccionado hasta el lienzo, y soltamos, se tintará todo el lienzo. Si mantenemos el dedo, se tintará y nosotros podemos seleccionar el umbral que queremos que tinte según lo que tenemos en el lienzo. Para finalizar, os voy a dar una serie de consejos que son muy útiles ya no solo para Procreate, sino para cualquier programa de ilustración. Tema capas. Os recomiendo seleccionar cada una y renombrarla con el nombre de lo que contiene esa capa, ya que así luego os será muchísimo más fácil saber qué es cada capa y trabajar con ellas de manera más cómoda. Si no, es muy probable que si trabajas con muchas capas te pierdas y eso sea un lío. También recomiendo bloquear las capas que en ese momento no queramos utilizar, porque es muy posible y muy común que te equivoques y pintes en la capa que no quieres pintar. También te recomiendo jugar con los modos de fusión, en los cuales no hemos profundizado en este tutorial, pero son muy útiles y muy prácticos para añadir efectos de luz o efectos de color a nuestras ilustraciones, más allá de lo que podamos hacer con el pincel. Y lo más importante es que explores, que practiques, juega con los pinceles, juega con los modos de fusión, juega con el dedo, a ver qué texturas puedes dar con los trazos, juega con todo, experimenta y sobre todo disfruta. Procreate es una aplicación muy cómoda y muy profesional en la que puedes sacar ilustraciones con muchísima calidad. Así que nada, espero que disfrutes de este programa y ahora yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño dibujito para que puedas ver todo lo que he explicado aplicado a mi trabajo. Bueno, yo voy a hacer un pequeño dibujito de Mickey del anime Parasite porque me lo acabo de ver y me parece muy cookie Mickey, sinceramente. Entonces voy a hacer pequeños bocetos más o menos para que veáis cómo se trabaja en este programa de manera rápida y sencilla. En primer lugar voy a crear el lienzo. La verdad es que aquí tengo lienzos que me molestan porque no sé de qué son ya que no los tengo nombrados, por eso os recomiendo que nombréis todo lo que hagáis. Y yo creo que voy a utilizar el lienzo cuadrado. Ahora voy a añadir una referencia que he sacado de Pinterest. Básicamente he buscado a Miggy, he montado un pequeño mood board y lo vamos a poner aquí para tenerlo cerquita y ver cómo es en todo momento. Y yo siempre selecciono el pincel dibujo para trabajar los bocetos y el line art de mis dibujos. La verdad es que he de ser sincera, yo no realizo apenas line art, ya que renderizo de manera que el line art no se ve, pero bueno, ahora os voy a enseñar mi proceso. Siempre selecciono el color azul primero para la primera capa base y después selecciono el rojo y así hasta que ya tengo el dibujo como yo quiero y le puedo empezar a meter color. Así que en este caso vamos a utilizar este azul, vamos a bajarle un poquito el tamaño al pincel y vamos a comenzar con nuestro dibujito.
ahora que ya hemos realizado más o menos el boceto, podemos utilizar la herramienta licuar para corregir algunas cosas que no estén del todo bien o que no nos lleguen a convencer. Esta herramienta realmente la podéis usar siempre que queráis, no tiene que ser en este momento, pero a mí me gusta hacerlo en este momento porque así lo hago antes de empezar a pintar. Otra recomendación, por supuesto, siempre será que volteéis el lienzo. En este caso, siendo Migi, pues tampoco va a influir mucho, pero sobre todo si dibujáis retratos o elementos que proporcionalmente tengan que estar correctos, os recomiendo mucho voltear el lienzo para ver si hay algún error de proporción y por lo tanto corregirlo. Ahora vamos a comenzar a utilizar el color, así que este de aquí lo podemos eliminar, que ya no lo queremos. Yo voy a duplicar la capa de línea, que realmente, como os he dicho antes, no hay ningún tipo de line art, ya que yo no suelo trabajar con line art, pero aún así es una línea que vamos a utilizar como guía. Con bloquear alfa lo que hago es convertir toda la línea a color negro. Le bajo un pelín la opacidad y a partir de ahora lo que hago va a ser pruebas de color. En este caso, como el personaje ya tiene unos colores predeterminados, no vamos a testear colores, simplemente los vamos a seleccionar con el color drop sobre nuestra referencia. Una vez tengamos seleccionado el color, yo creo una capa por debajo de la de línea y empiezo a pintar sin ningún tipo de cuidado, simplemente por encima. Cuando ya tengo todos los colores en todos los elementos, quito el fondo para ver si el color está bien de saturación y brillo, y también lo hago con el fondo en blanco y en negro. Yo suelo trabajar con el fondo en gris porque así tenemos un fondo neutro que nos ayudará a seleccionar mejor los colores. Una vez ya he hecho todo esto, veo que los colores están bien seleccionados en cuanto a brillo, saturación y demás, ya procedo a pintar en limpio. Pero de momento vamos a hacer la prueba de color. Vale, ahora que ya tenemos más o menos los colores situados y bien seleccionados, lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva capa que se va a llamar color base, en la que voy a empezar a pasar a limpio los colores. Pero lo primero que voy a hacer va a ser, con la herramienta seleccionar todo el contorno de nuestro dibujo y ahí vamos a pintar un color base. ¿Qué es ese color base? Un color plano que va a estar por debajo de nuestros dibujos para darle uniformidad al color y también para después pintar sobre él con una máscara de recorte que nos facilitará el trabajo. Así evitaremos salirnos de la línea y demás. De aquí vamos a empezar a renderizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a cambiar el color a la línea para que tenga colores más parecidos a los del propio dibujo y que no sea una línea en negro. Consejo que os doy, nunca utilicéis ni un negro negro ni un blanco blanco. Así conseguiréis mayor variedad cromática en el dibujo y será más rico y bonito. Aunque bueno, también os digo, en este caso nuestro dibujo es bastante simple. No tiene muchos colores, pero no pasa nada. Ese truco yo lo sigo utilizando.
por lo tanto no queremos que la línea sea negra. Ahora le vamos a cambiar el color y una vez hecho eso, duplicamos la capa de la línea y la fusionamos con los colores. Ahí empezaremos el renderizado. Algo que se me ha olvidado comentar es que, claro, aquí me he equivocado porque lo he hecho al revés, pero normalmente lo que hago siempre antes de ponerle color a la línea es añadir luces y sombras al dibujo. Entonces, en este caso no va a pasar nada porque no es un dibujo muy elaborado. En otro caso igual me habría fastidiado y tendría que haber eliminado este proceso, pero ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar esas luces y sombras sobre la pintura de color, pero no sobre la línea. Es decir, en una capa por debajo de la línea, siempre en máscara de recorte con nuestro color base. Una vez hemos terminado de poner todas las luces, las sombras y de poner la línea con el color que queramos, lo que hago es juntar todas las capas, duplicarla y ahí empezamos el render. Y ahora que ya hemos terminado de renderizar los 3 dibujillos, vamos a pasar a los detalles finales. Y este es el resultado final. Espero que os guste. Bueno, pues hoy hemos aprendido desde lo más básico hasta trucos más avanzados de Procreate. Espero que este tutorial os haya servido para sacarle el máximo partido a la aplicación y que podáis realizar unas ilustraciones de las que realmente os sintáis orgullosos. Si tenéis alguna duda, alguna petición, cualquier cosa que me queráis decir, no dudéis en ponerlo en los comentarios.
Así que si quieres que siga realizando tutoriales como este, no dudes en pedírmelo. Asimismo, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que suba contenido se te notifique.